¿A qué persona no le gusta escuchar una historia de amor? Una buena historia de amor. Pero hoy narraré una historia no convencional, una historia que te puede poner a pensar qué tan mal puede estar algunas personas en este mundo. Y digamos que es una historia bastante turbia, donde es un romance entre un profesor y su alumna. Y sin embargo, esta no es la parte turbia. Es una historia o un cuento de otro escritor japonés que tampoco tengo su nombre, desafortunadamente es anónimo, pero es una historia excepcional donde vamos a encontrar uno de los amores más extraños y turbios que podríamos haber escuchado alguna vez. Se me hace muy talentoso la persona que escribió esta historia o este cuento y hoy se los traigo aquí en Leyendas de Octubre y espero que les guste. El final es supremamente inesperado o supremamente extraño. Así que espero que la escuchen completa. A los que les gusten los cuentos, las historias de amor o historias raras, aquí hay una de ellas. Hola, soy Carmen Castel y aquí en Leyendas de Octubre leeremos el cuento La sombra de la muerte. Del fondo oscuro ella ascendió sin temor. Trae palabras talladas en coral y dolor. Son verdades desnudas que al mar confiaron. Susurros que las olas al viento llevaron. En su La sombra de la muerte. Cuento japonés. Autor anónimo. Estaba agachada de espaldas dándole vueltas a algo. Quería saber qué estaba haciendo, así que me acerqué a curiosear. Cuando lo hice, descubrí que estaba empujando con un palo una serpiente Yamakasgashi de unos 90 centímetros. La saludé formalmente, ya que era la primera vez que la veía. Ella se giró para mirarme. Luego, para que no se le escapara la culebra, la pisó con su chancla de paja y se puso de pie. ¿Cómo estás?, me preguntó con brusquedad, mirándome de arriba a abajo. Su rostro era tan hermoso que daba miedo. Parecía la mujer de un retrato, de piel perfecta y tan clara como el colmillo de un elefante. Era difícil de creer que debajo de esa piel corriera la sangre. Sin embargo, la suya no era una belleza fría, sino una belleza inorgánica. Justo cuando parecía haberse quedado muda, me dijo: pisa a esta serpiente hasta que yo regrese. No la dejes escapar, ¿eh? Acto seguido, salió corriendo hacia el edificio principal. Pisé la cabeza de la serpiente tal como me lo había pedido. El animal sufría, se retorcía y agarró con la cola el dobladillo de mis pantalones. No me importó. Yo era estudiante, honrado que tenía que trabajar para pagarme los estudios. Estaba allí para enseñar estética e historia del arte, no para pisarle la cabeza a una serpiente. Sabía que debía marcharme, pero algo me lo impedía. Me quedé allí, cumpliendo su orden hasta la tarde. El sol caía al plomo sobre mi cabeza
y yo estaba ahí en el centro del amplio jardín esperando a una mujer que no daba indicios de volver. Entonces se hizo evidente que no lo iba a hacer. Había comenzado a tocar el piano. De la ventana del primer piso llegaban las tenues notas. Dormía en un amplio dormitorio de estilo occidental. Era inmenso y sus techos eran altísimos. Si no me equivocaba, aquel sitio había sido en el pasado un salón de baile. El suelo era un cuadriculado rompecabezas de madera y del techo colgaban unas lámparas de araña muy ostentosas. Aquel sitio era tan grande como el comedor de un hotel. Y yo estaba tumbado en la cama en el centro de aquel lugar tan inmenso. Me sentía como si flotara en la mitad de un extenso mar. Parecía que mi cuerpo se hubiera reducido a la mitad. Cuando se hacía de noche, no podía evitar pensar en la oscuridad que cubría todo como una alfombra, rodeándome hasta no dejarme respirar. Me daba tanto miedo que no podía conciliar el sueño, tanto que ya era imposible arreglarlo. Fungi era la dueña de aquella mansión donde vivía sola, acompañada de un puñado de sirvientes. Se trataba de un viejo edificio occidental de la era de Meiji. Dentro de la casa todo olía a moho. El mobiliario era de la época del salón de Rokumei y parecía no haber sido restaurado nunca. Estaba hecho un desastre. Sin embargo, al prestar atención se veía que la tapicería de las sillas era brocada y que en la repisa de la chimenea se había utilizado mármol italiano. Cualquiera podría imaginar la vida ostentosa que habrían disfrutado sus antiguos ocupantes. Según me contaron, el dueño anterior había sido el embajador de Escandinavia, que pasaba el día sentado en una butaca, bebiendo grandes cantidades y escribiendo poesía china. No tenía gran sensibilidad poética. Simplemente usaba el alcohol y los poemas para alivianar algo que lo atormentaba en su corazón, y ni él mismo sabía qué era. Sufría una perturbación nerviosa provocada por una sífilis, pero nadie lo supo hasta después de su muerte. Fungi nació en el año después de que su padre dejara la diplomacia y regresara a Japón. Tenía pensado hacer de Fungi una mujer valiente, así que le inculcó ideas peculiares. Un día ordenó a su hija que golpeara con fuerza al jardinero. Nadie sabe qué le pasó por la cabeza, pero cuando la chica se acercó a su padre y éste le entregó el látigo, la emprendió a latigazos contra él. El hombre no se esperaba este movimiento y se cayó de la silla, se desplomó sobre el césped, protegiéndose la cara, y tardó un buen rato en levantarse. No se encontraba mal. Lo cierto era que, mientras miraba la hierba, lloraba con lágrimas de felicidad. Con eso terminaba mi trabajo diario. Repetía aquello todos los días. ¿Por qué lo hacía? No tenía ningún motivo. Allí era donde debía dar clases de historia del arte, pero Fungi nunca se presentaba. Todos los días a las 10 atravesaba lentamente el largo pasillo camino al invernadero. Mi trabajo consistía en sentarme sin hacer nada hasta las 11:30 en el sillón de ratán a la sombra de la palmera. Y allí me quedaba contemplando el techo hasta que llegara la hora, y entonces volvía a paso veloz a mi cuarto. Así que me quedaba en el sillón de ratán pasando el rato como un tonto.
Cuando terminaba de almorzar, buscaba a Fungi para pedirle permiso para salir. Ese sí era un arduo trabajo. Ocasionalmente practicaba con el pincel copiando las obras maestras de caligrafía o leía algún libro, pero la mayor parte de las veces se escondía en los lugares menos ordinarios y se quedaba ahí a solas, pensando en sus cosas. Yo subía al primer piso y desde ahí bajaba las escaleras comprobando una infinidad de habitaciones. Después de buscarla por todas partes, la encontraba en el sótano, junto a la caldera o detrás de una estantería de la biblioteca. Con el tiempo descubrí un modo de hallarla. Miraba el suelo de la ventana más cercana. Bajo la ventana solían haber moscas con las alas arrancadas o arañas a las que se le habían quitado las patas. Si los insectos seguían retorciéndose o agitando sus patas, eso significaba que hacía poco tiempo había estado en ese cuarto, examinando la agonía de sus presas. Una tarde, 5 días después de mi llegada a aquel lugar, estaba en la cancha de tenis cuando Fungi se me acercó brincando. Era la segunda vez que la veía. La primera había sido en el incidente con la serpiente, así que hice una reverencia apresurada. Ella me miró como si no me conociera. «Ah, claro, ¿no te he invitado a comer?», me dijo con extrañeza. No sabía de qué estaba hablando. «¿Cómo?», le respondí. Mi especialidad es un plato francés llamado lapin chasseur, conejo a la cazadora. ¿Te lo preparo? ¿Te gusta? Aunque no sabía qué era, si le decía que no, quizás se molestaría. Así que decidí no poner resistencia. Lapin es mi plato favorito, le dije con cara de tener unas ganas irresistibles de probarlo. Fungi se mostró satisfecha. Entonces te lo prepararé ahora mismo. Ayúdame, me dijo, y se marchó corriendo hacia la parte trasera del invernadero. Como no sabía dónde estaba la conejera, estuve deambulando por todas partes. Al final conseguí dar con ella. Pero como había pasado de un lugar luminoso a uno oscuro, cuando entré no podía ver nada. Noté una presencia cercana. «Levántalos, por favor, sujétalos por las orejas», escuché decir a Fungi. Extendí los brazos hacia adelante, como si estuviera ciego, y ella me hizo agarrar unas cosas peludas y calientes. Las levanté hasta el nivel de mis ojos, antes de darme cuenta de que eran las cabezas de unos conejos que habían sido sacrificados hacía poco. Los ojos de los animales degollados y cubiertos de sangre estaban abiertos y parecían mirarme con un tremendo rencor. No pude evitar gritar y al punto de que estuve por lanzarlos lejos. Fungi me regañó molesta. ¡Qué tonto! Si no dejas de moverlos así, desperdiciaremos la sangre. Fungi, agachada en la penumbra, cerca a mis piernas, intentando recoger de una olla la sangre de los conejos. Yo ya intuía que era despiadada, pero aquello me parecía demasiado. Yo era un hombre adulto. Estaba a punto de desmayar. Más tarde descubrí que lapin chasseur era un plato de conejo en una salsa de vino tinto con su propia sangre. Se trataba de una receta francesa bastante refinada, aunque yo no había oído hablar de ella nunca. Fungi no comía ningún ave si no lo preparaba ella misma. Era una muchacha extraña, sin duda, y
En repetidas ocasiones me obligó a ayudarla a hacerlo. Yo sujetaba a las aves por el pecho o las patas, mientras ella les cortaba el pescuezo o las desplumaba. Por alguna extraña razón, esto a priori parecía tan duro, ya no me resultaba tan molesto. Conforme me fui acostumbrando, empecé a encontrarle la gracia. Por este motivo comencé a ser el favorito de Fungi y algunas veces me pedía que la acompañara a tomar una copa o a dar un paseo en coche. Había heredado de su padre el gusto por el alcohol, pero no solo bebía vino o coñac. Cada noche se tomaba 3 botellas de 180 mililitros de un sake de calidad superior. Normalmente bebía hasta caer rendida. Entonces se apoyaba en mi hombro y yo la acompañaba hasta su dormitorio mientras ella cantaba canciones irreverentes. No le importaba mostrarse irresponsable. Hacía lo que le daba la gana. Ella misma conducía su hispano-suiza, pero si de repente ya no le apetecía, lo dejaba donde fuera y volvía a pie. Una vez fue hasta Atami para comprar todos los claveles de un invernadero. A los ojos de cualquier persona normal, era una chiflada, pero en el mundo de los grandes daimyos, aquella era una vida común y corriente. Yo había empezado a pensar en que su crueldad era un requisito de los tiempos de Sengoku. De hecho, no creía que hubiera mujer más excéntrica que ella. Tan pronto tocaba la campana de servicio a las 3 de la mañana, como pasaba semanas sin permitir que nadie se acercara a ella, una vez me despertó a patadas y me ordenó que la acompañara a cazar patos salvajes en Chiba. Ya estaba un mes en aquella vida de locos, cuando una noche a las 11 me despertó la campana. Llamé a la puerta del dormitorio de Fungi, pero no escuché su voz de alondra. Decidí entrar. Al hacerlo, vi que habían varias prendas esparcidas sobre la alfombra y el sofá. Una camisola beige, unas babuchas y un culote rosa, además de otras cosas. Yo no sabía nada de prendas femeninas y todas aquellas cosas estaban ahí tiradas como si fueran pétalos de flores. Fungi estaba profundamente dormida en su cama, aunque la lámpara de araña estaba encendida. Su cuerpo estaba extendido sobre la colcha. Me quedé perplejo y no me atrevía a hacer nada, salvo apagar la luz y marcharme en silencio de ahí. A la mañana siguiente, una anciana sirvienta llamada Tome me despertó en mi habitación. Fungi desea que vaya de inmediato al invernadero. A partir de hoy, estudiará, me dijo y se retiró. Desde el día de la Pin Chaseur, había abandonado mi pretensión de dar clases y me pasaba todo el tiempo siguiendo las ocurrencias de Fungi. No entendía por qué quería estudiar ahora. Me hice con mi copia del Patenón de Loste y salí volando del cuarto. Cuando entré en el invernadero, me sorprendió descubrir a Fungi que ya estaba allí, sentada con gran formalidad. La saludé con un ligero asentimiento y me senté frente a ella. Fungi me miraba fijamente, tan afilada como una hoja de espada. ¿Qué crees que estás haciendo aquí?, me preguntó con tono cortante. Yo me quedé desconcertado, pues no comprendía su duda. ¿Es que no me has oído?
insistió petulante con el ceño fruncido. Te lo preguntaré de nuevo. ¿Cuál es nuestra relación? ¿Eres mi amigo? ¿Mi amante? Aunque teníamos confianza y siempre estábamos diciendo payasadas y jugando bromas pesadas, aquello resultaba intimidante. Creo que soy tu amigo, Fungi, le dije con una gran sonrisa. Ella seguía mirándome fijamente. No, replicó. Algo se agitó en mi pecho. Entonces, eres mi profesor particular, contestó Fungi con una voz tan fría que parecía cubierta de escarcha. Bajé la mirada avergonzado, mientras ella seguía atacándome con sus palabras. Venga o no, tú debes esperarme aquí desde las 10 hasta las 11:30, me dijo. Estaba anonadado. Como no parecía interesarte, creí que... Le dije con un tono similar al zumbido de un mosquito. Fungi no me escuchó. ¿Por qué no cumples tu palabra? Me gusta que las personas sean responsables, aunque resulten aburridas. Para mí es muy importante el sentido del deber. Eso era algo difícil de creer. Sin embargo, no me atreví a decirle tal cosa y seguí mostrándome sumiso. ¿Qué haces? Anda, levanta la cabeza, me dijo de repente con su atrevido tono habitual. Me sentí aliviado. Al parecer me había gastado una broma. ¿Qué te ha parecido? Estabas muerto de miedo, ¿eh? ¡Qué risa! Deberías haberte visto la cara. Se acercó a mí de repente. ¿Crees que estoy enojada? No lo estoy. Estoy triste. Y así es como lo demuestro. Puede que no lo sepas, pero he tenido muy mala suerte con los profesores. Todos terminan desapareciendo, me dijo. Una sonrisa levantó sus pómulos de porcelana. Seguía mirándome fijamente. Eres tan caprichosa que no me extraña que huyan. ¿Crees que sea por eso? Murmuró con coquetería. Me sentí tentado a contarle cómo se había quedado dormida la noche anterior, pero todavía me duraba el susto y no estaba de humor. Anoche sobre las 11 me pareció oír la campana. ¿Sería mi imaginación? Le pregunté haciéndome el tonto. Fungi la dio la cabeza. No me acuerdo, me contestó. Pasaron 2 o 3 días. Una mañana, Kinbara, uno de mis compañeros, me detuvo al salir de la universidad. Oye, ¿estás yendo a la mansión de los Kagawa? Cuando le respondí que sí, Kinbara se rió con socarronería. Ten cuidado y no te dejes querer, no sea que termines muerto. Aquello me pareció muy extraño, pero pensé que estaría celoso y no le hice caso. Oye, en serio, me dijo sacándome la lengua. En esa casa pasa algo misterioso. Ten cuidado. ¿A qué te refieres con misterioso? Le pregunté cuando colmó mi paciencia. Kinbara abrió los ojos con sorpresa. ¿Qué? ¿De verdad no lo sabes? Bueno, pensándolo bien, no creo que en la oficina de empleo te lo hayan contado. Sentía curiosidad, así que lo llevé a El Tiger, una cafetería de Sanchome,
Allí me contó que los dos profesores particulares que Fungi había tenido hasta entonces habían fallecido. Dicen que uno se cayó de un acantilado de Yari y el otro se ahogó. Aquello no me preocupó en exceso, pues ese tipo de coincidencias se daban continuamente. Kimbara también daba clases particulares para pagarse los estudios, pero era muy envidioso y siempre estaba criticando a los que trabajaban en casas de familias de alcurnia. Pensé que se trataba del mismo veneno de siempre y lo dejé estar. Puede que fueran despistados, repliqué y nos despedimos. Aquella noche me acosté casi a medianoche como siempre. El alcohol que había tomado seguía en mi estómago y no podía conciliar el sueño. Fumé y cambié de postura. Después de un rato, un extraño e inexplicable escalofrío recorrió mi cuerpo como si fuera electricidad desde las uñas de mis pies hasta la nuca. Grité y me levanté de un salto de la cama. Revisé todos los rincones de la habitación sin encontrar nada más que el silencio de la noche. No había nada inusual. Apoyé la cabeza en la almohada, pero seguía estando preocupado. ¿Por qué me habría asustado tanto? Me levanté de nuevo, me encendí un cigarro, cerré los ojos con fuerza y esperé la repetición del fenómeno que me había perturbado tanto. Varias sombras pasaron bajo mis párpados. Al cabo de un rato, como cuando se proyecta algo en una sala de cine a oscuras, aparecieron ante mí imágenes que no esperaba. Fue aquel día en el invernadero. Todos terminaban desapareciendo. Fungi me miraba fijamente, casi sin parpadear, como una máscara de marfil de sonrisa misteriosa. Me quedé sentado en la cama, con los brazos cruzados. Un rato después llegué a una conclusión. Puede que a mí también quiera matarme, susurré. Decidí preguntar en la oficina de empleos las direcciones de los anteriores profesores. Por suerte, aquel día era el Igan, así que compré 2 cajas de incienso y me hice pasar por un sirviente de los Kagawa. No había por qué angustiarse. Conocía las causas de sus muertes y, en cuanto me cerciorara de que todo había sido normal, me desharía del desasosiego y la aflicción. En caso de que fuera verdad, pensaría en una solución. Fungi seguía de buen humor, pero eso no me tranquilizaba, al contrario, me pareció una señal de peligro. Aquellos días había cierta distancia entre nosotros y eso me mortificaba. Cada paso, cada movimiento, cada parpadeo suyo hacía brotar en mí la semilla de la intriga y la desconfianza. Me pasaba el día temiendo lo peor e incluso había adelgazado. Lo mejor había sido alejarme de aquella casa, pero me sentía tonto por estar tan angustiado sin razón. Después de rezar ante el altar, localicé a los parientes más bobos y los interrogué sobre los difuntos. Me dijeron que eran inteligentes, jóvenes de mucho provecho, todo cosas para quedar bien, pero tras mucho insistir, finalmente logré sonsacarles la verdad. Uno de ellos se precipitó cuando escalaba el monte Tuchubarugo y otro se ahogó mientras nadaba. Cuando les pregunté por los detalles, evadieron el tema. No descubrí nada más sobre el ahogado, pero me revelaron que Fungi había estado presente en el día del accidente en el Tushubaguru. Nadie tenía ninguna prueba. Lejos de aclararse, el misterio era cada vez mayor. Por suerte,
Fungi no me llamó aquella noche y pude retirarme temprano. Me tumbé en la cama y me puse a pensar. La única certeza era que los profesores de Fungi habían muerto, uno de ellos en su presencia. Quizás fuera una coincidencia, pero no lo parecía. Si Fungi los asesinó, ¿cuál habría sido el motivo? En mi caso, yo sabía la razón. Había lastimado su orgullo. Si me mataba, sería por venganza. Había cometido 2 errores: acceder a sus peticiones y rechazar su acercamiento amoroso. Para ella, mi rechazo, aunque indirecto, había sido algo imperdonable. Pero si hubiera estado sentado bajo la palmera a la hora pactada, su anhelo se habría visto satisfecho y probablemente hubiera ocurrido algo, o al menos no se habría roto la armonía. El enfado de Fungi aquella mañana había estado provocado por una doble indiferencia y, para rematar la jugada, le comenté que la noche anterior había oído la campana, así como si me burlara de ella. Con aquella frase había dictado mi sentencia de muerte. Esa era la razón en mi caso. ¿Sería incorrecto pensar que a los otros 2 les pasó lo mismo? ¿Sí? ¿No? ¿Cuál fue el motivo? De cualquier manera, ¿por qué tenía que saber yo que estar a la hora pactada era tan importante para ella? Pensé que se trataba de otra de sus excentricidades de niña caprichosa de un diaimio. Lo lamentaba, pero no serviría de nada mostrar la sinceridad de mis sentimientos. Fungi no me lo perdonaría. Aquella mañana paseamos junto al acantilado de Shinshen, que daba vértigo de solo estar allí. Esperaba que Fungi me empujara por detrás y no pondría resistencia, pues no podía seguir aguantando aquella angustia. Necesitaba saber la verdad. Mi mente ya no soportaba la intriga. El deseo de conocer la verdad ardía en mi alma. Para lograrlo, llegué a la conclusión de que debía exponerme al peligro y me detuve al borde del acantilado. Fungi comenzó a acercarse lentamente. En ese momento, escuché una voz desde el puente colgante que había abajo. ¡Es peligroso estar ahí! ¡Retrocede! Al día siguiente, la siguiente prueba fue más peligrosa que la del acantilado. Le sugerí a Fungi que fuéramos a practicar con la pistola y yo me ocuparía de colocar las dianas. Aunque me había puesto un chaleco antibalas bajo la ropa, siempre podría dispararme de cerca o en la cabeza. A pesar de ser totalmente consciente de la situación, no apartar la mirada en ningún momento, me estaba convirtiendo en un adicto al peligro. Si Fungi quisiera matarme, no tendría la mejor oportunidad. Había al menos 3 personas que podrían dar fe del accidente, pues todos me habían visto caminando entre las dianas. Finalmente Fungi no me disparó. Hasta que no me alejaba de las dianas, no levantaba el cañón. Cuando estuve de nuevo en mi dormitorio, acerqué la silla a la ventana y me senté. La razón por la que no me había disparado era que no tenía la intención de hacerlo. Debía haber planeado otra forma más efectiva. ¿Pero cuál? Fruncí el ceño. Evalué todos los métodos que se me ocurrían hasta llegar a una conclusión que me hizo estremecer de temor. Va a envenenarme.
Ya he explicado que Fungi no dejaba que nadie tocara las aves o los conejos que se comía, y como yo la ayudaba a matarlos, también los comía. Si quería envenenarme, no podía hacerlo de una forma más ingeniosa. A finales del siglo XVII hubo un oficial alemán llamado Shinji que envenenó a varias personas inyectando colchicina en los patos que posteriormente les enviaba. Este hecho se hizo público cuando, en su lecho de muerte, confesó su fechoría. ¿Por qué no me empujó en el acantilado? ¿Por qué no me disparó fingiendo un accidente? Ahora ya conocía la razón. La inteligente Fungi no quería repetir el mismo modo en el que había matado a los otros dos. Y entonces entendí por qué había sido tan amable aquel día en el invernadero. Ella quería que me quedara. Probablemente me estaba administrando arsénico en pequeñas dosis. No tenía ninguna duda de que estaba siendo asesinado lentamente. Además, encajaba a la perfección con sus gustos. Cuando salíamos a cazar insectos, ella nunca los mataba de un golpe. Les arrancaba las patas o las alas. Cuanto más sufría el insecto, más disfrutaba ella. Bajo los efectos del arsénico, mis funciones metabólicas se debilitarían poco a poco y me apagaría lentamente hasta morir. Como quería descubrir cuanto antes si mi hígado y mis riñones ya habían sido afectados, me fui corriendo a la clínica de Shimizu. Había pasado un mes desde aquel día en el invernadero. Si había empezado a envenenarme al día siguiente, mis órganos ya habrían sufrido cambios. Pero después de un examen exhaustivo no encontraron nada raro, ni en mi mucosidad de las paredes de mi estómago, ni en la sangre y mucho menos en mis riñones o en el hígado. Eso significaba que no había ingerido ningún veneno. No me lo esperaba, pero aunque me alegré mucho, no podía confiarme. Podría empezar a envenenarme cualquier día. Podría ser hoy, o mañana, o pasado. Empecé a acudir a la clínica a diario y cada día el doctor que me examinaba decía: estás totalmente sano. No había nada en este mundo que más me molestara más que el tono pedante del médico al decir: estás totalmente sano. Cada día esperaba encontrar algo nuevo. Todas las mañanas acudía corriendo a la clínica y así pasaron 8 días. ¿Por qué no había empezado Fungi a envenenarme? ¿Por qué estaba tardando tanto? Era insufrible. Me sentí irritado e impotente, con ganas de destrozarlo todo a mi alrededor. Una tarde estaba sentado en la esquina de una fuente y a mis pies habían unas cuantas flores propias de la época. Sobre mi cabeza pasaban las nubes blancas. Iba allí todos los días para despejarme la cabeza. Necesitaba calmarme y no perder los nervios en ese momento. Mientras una suave brisa soplaba sobre mi cabeza, me puse a pensar en Fungi. Llevaba 5 días sin pasar tiempo con ella. Solo me llamaba cuando había que matar a algún conejo. ¿Por qué me hacía sufrir de esta manera? No lo entendía. A veces jugábamos a las mantis religiosas. Nos deteníamos sobre la alfombra turca del despacho, uno frente al otro, y ella era la hembra. Me agarraba por los hombros con sus largas patas, y yo intentaba huir, y ella me perseguía. Me escondía detrás del sofá
y ella me arrinconaba. Entonces me sujetaba y comenzaba a devorarme a mordiscos. En un santiamén desaparecían mis patas delanteras e intentaba huir con las traseras, pero ella me atrapaba y seguía devorándome hasta que mi cuerpo desaparecía de a poco. Mientras se comía mis brazos, gritábamos de júbilo, alborozados, y me estremecía cada vez que mordía mi torso. Para mí era un momento de alegría inenarrable. Pero Fungi llevaba 5 días sin darme esa felicidad. Medité en ello mientras acariciaba los pétalos de las anémonas. De pronto sentí un escalofrío y un mal pensamiento brotó del fondo de mi pecho. Las mantis hembras no se comían al macho por venganza, sino que era una muestra de amor. Fungi había asesinado a aquellos hombres porque los amaba. Yo seguía vivo. No tenía la menor intención de matarme, pues no me amaba tanto como a ellos. Por fin lo había comprendido. Se había comido a los otros 2, pero en mi caso fingía hacerlo. Apoyé la frente sobre el borde de la fuente y me eché a llorar. Para mí, el asesinato se había convertido en una muestra de amor. No quería morir, pero si era el modo en que Fungi amaba, no me importaría perder la vida. Y como un niño pidiendo un dulce a gritos, yo me presentaba cada día ante ella pidiendo que me matase. Una tarde, Fungi estaba sentada en el suelo de su cuarto con las piernas cruzadas, pelando a su gato con una máquina. Su intención era dejarlo completamente rasurado. Yo me senté a su lado y empecé a tirarle de la manga. Oye, Fungi, corazón mío, ¿no podrías poner fin a mi existencia? Creo que me sentiría halagado si lo hicieras tú. Fungi sopló el pelo del gato que estaba a punto de aspirar por la nariz. ¿Ya empezaste otra vez? ¿Por qué quieres morir? En serio, eres muy raro. No estoy bromeando. No quiero que finjas que me devoras. Quiero que lo hagas de verdad. ¡Qué pereza! Aquella necesidad de amor, aquella ansiedad por tenerlo era insoportable. ¿De verdad te da pereza? Imagina que soy un conejo o un faisán. Con el cuello del gato en la mano izquierda me miró con una sonrisa tan brillante como el sol de un cielo despejado. Ya que estás tan pesado, ¿quieres que te estrangule? Me puse loco de contento. No me importaría, pero no de broma. Hazlo de verdad. Fungi apartó el gato y se acercó a mí, pero entonces cambió de idea. Olvídalo. Esto es muy aburrido. ¿Por qué no subes al ático y me traes un dibujo de Utamaro? Estoy segura de que lo guardé en un baúl. La llave la tiene Otome. Me fui a regañadientes, bajé por la llave y luego subí al ático. Encontré de inmediato lo que me había pedido. Lo agarré y me dispuse a salir, pero entonces vi algo que me hizo detenerme. Colgaba de una gruesa viga de metal que estaba colocada perpendicularmente. Era una cuerda. Ah, ¿esto es? Como si hubiera escuchado una voz del cielo, al ver esa cuerda comprendí todo.
Fungi no quería usar sus propias manos. Su intención había sido manipularme lentamente, paso a paso, hasta que cayera en su trampa. Cuando lo vi, me di cuenta de que mis dos antecesores no habían muerto ni en la montaña ni en el mar, sino bajo aquella viga. Ella los había presionado hasta que se quitaron la vida. Y en ese momento era yo quien estaba de pie ante la viga. ¿Se detuvieron allí también ellos? Los tres teníamos en común una cadena llamada fungi y una cuerda. Por fin me había declarado su amor. Me acerqué a la cuerda y me la puse alrededor del cuello. Parecía fuerte y flexible. Ahora no tengo ninguna excusa para no morir, susurré. Fin. Bien, espero que hayan disfrutado de esta historia. A mí se me hizo bastante extraña, como esas historias que a mí me gustan mucho. Nunca había visto una relación tan perturbadora, tan extraña, tan loca como esta. No sé cuál de los dos estaba peor. Y como les dije al principio, ni siquiera la parte turbia era que ella era su estudiante y él era su profesor, sino que eran un par de locos desquiciados de la peor forma. Y fue la historia de amor más extraña que yo he escuchado en toda mi vida. Quisiera darle créditos al escritor de este cuento, pero desafortunadamente no dice quiénes son. Pero me encantó este tipo de cuento japonés y me pareció fascinante que una persona haya escrito una historia tan diferente a la que muchas veces estamos acostumbrados a ver o a leer. Entonces espero que la hayan disfrutado, espero que sigan escuchando las demás historias, las demás leyendas, que le den una oportunidad a las reseñas y que me apoyen en el canal porque amo narrar historias. Me encanta hablar de las películas y este tipo de historias, más que, digamos, me emocionan demasiado conocer historias tan diferentes y tan nuevas como estas que acabo de leer. Entonces espero que la hayan disfrutado como yo disfruté conociéndola, leyéndola y compartiéndola con ustedes. Y soy Carmen Castel, aquí en este su canal El Canto de la Sirena. Nos veremos en una nueva leyenda, reseña, cuento, historia o en un nuevo video. Hasta pronto. Su voz lleva ecos de un grito ancestral, de horrores dormidos en un lecho abisal. Con cada relato el mundo empieza a cambiar. Lo bello y lo oscuro se logran entrelazar. Si la escuchas bien,